Muy buenas tardes. La semana pasada tuvimos como invitado al doctor Víctor Rosales Tapia para hablar sobre aspectos referentes a medicina legal. La semana pasada quedó un poco corto el programa, por lo cual nos ha obligado a tener que ampliar de alguna manera este tema que es sumamente importante para los actuales momentos. En ese sentido, tenemos otra vez como invitado al doctor Víctor Rosales, para el cual le va a llegar un fuerte saludo y un fuerte abrazo, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Mario. La semana pasada, doctor, estuvimos conversando respecto pues a los lineamientos que tenía un certificado de medicina legal. Habíamos hablado sobre los días de incapacidad y atención necesarias para las personas que de alguna manera eran agraviadas en violencia, que hoy en día viene muy a flote. Llegamos más o menos hasta la etapa en que eh, cómo se calificaba, cómo se calificaba a una persona que era lesionada. Y precisamente usted decía de que habían unos aspectos técnicos que ustedes tenían y una medición como un barómetro que servía para medir las lesiones de una persona, lo cual desembocaba en tener en consideración si era una lesión grave o era una lesión simple. Correcto, sí. Es más, usted había empezado un temita que se traía a colación también, que por ejemplo en el norte, en Piura, había un niño que había sido agredido por sus padres y que el certificado médico salía como un certificado médico con lesiones leves. Me gustaría que nos explique un poco en más profundidad ese tema, porque mucha gente ha quedado a la expectativa de su respuesta y hay mensajes que nos han llegado por medio de la web que nos pregunta por qué. ¿Usted nos podría Sí, explicar eso? adicional a lo que yo había comentado era un tema mediático que fue en Huacho, de una Ujú. señora que había sido quemada por su conviviente, le había tirado agua caliente y la incapacidad que se le otorgó no excedía de los 30 días. Y para que un operador de justicia lo considere como un delito grave o lesiones graves, tiene que ser de 30 días a más de incapacidad. El tema aquí era que la lesión per se, eran quemaduras de segundo grado, no excedían de los 25 días de incapacidad médico-legal. Es decir, que solamente se estaba valorando un aspecto, un, un criterio para valorar lesiones graves. No es el único, ¿no? Adicional a incapacidad tenemos el agente causante, en este caso es agente térmico líquido caliente. Si la zona quemada se ha hecho impropia para la función, eso habría que establecerlo. Y cuarto, si la lesión en general ha puesto en peligro la vida de la persona. Entonces son 4 aspectos que deben ser valorados independientemente de la incapacidad para que el operador de justicia lo califique, porque ellos son los que califican si está ante una falta, un delito de lesiones o un delito de lesiones graves, ¿no? Entonces, la problemática social es que tanto a nivel, vamos a decir, de operadores de justicia y a nivel de la sociedad, solamente en la mayoría de los casos toman en cuenta la incapacidad, que es un mero número, un número matemático, una baremación que es muy fría, ¿no? Pero no es el único criterio para que un operador de justicia valore y califique de manera integral un evento denunciado, ¿no? Por Claro, eso es la claro. clásica que dicen, para que me califiquen alto tengo que venir con sangrando, tengo que venir con el hueso roto. ¿Por qué? Porque la sociedad le da toda la importancia a la incapacidad médico legal y no es el único criterio, son 3 más. Claro, es que también el operador de justicia tiene que tener otros elementos más allá de la propia lesión sufrida. En ese sentido,
Tácitamente, tiene que existir una incapacidad mayor en el agraviado para que sea calificado como una lesión grave. Para que sea calificado como lesiones graves, uno de los requisitos es que su incapacidad médico-legal sea de 30 días a más. Pero como le vuelvo a decir, no es el único. Si vamos a decir un ejemplo, si tiene una calificación de menos de 30 días, vamos a decir 14 días, pero un ejemplo muy práctico, una fractura de nariz o una pérdida de dos piezas dentarias por un traumatismo. La incapacidad médico-legal en ambos casos no va a exceder los 15 días. Si nos ¿Y basamos qué, solamente, si nos basamos solamente en esa numeración, estamos ante un escenario de delito, pero no lesiones graves. por Pero si ejemplo, valoramos, disculpe, para redondear la idea, si valoramos que si esa nariz está fracturada y, y las piezas dentarias están ausentes por el trauma, la nariz ya no puede respirar bien, el hombre ya no puede masticar, la función ya fue alterada, ya hubo compromiso de la función. Eso debe ser valorado para también como lesiones graves. Y tercero, la lesión per se causó disfiguración permanente, eso también debe ser valorado. Muchas veces se requiere de una evaluación posterior, no solamente la primera, sino dar un tiempo de recuperación y ver cómo quedó. La problemática es que la incapacidad no es el único factor a tomar en cuenta. Esa es la idea ¿puede de todo. existir una doble valoración? ¿Puede emitirse un doble certificado médico legal? Sí, 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 eso es factible en la medida de que una segunda evaluación sea una ampliación de la anterior con nuevos criterios a tomar en cuenta y esa incapacidad puede ser modificada y aumentada. Sí, es un proceso establecido. Doctor, un punto muy delicado, bastante delicado, es, por ejemplo, el sistema mediático. Nosotros sabemos que tenemos un cuarto poder que se llama la prensa. El sistema mediático escandaliza, o muchas veces no escandaliza, refleja lo que ha sucedido de que por sí es escandaloso. Pero por más escandaloso que sea el hecho, a ustedes no los puede combinar a hacer cambios porque la prensa lo dice o porque alguna autoridad intenta interferir en sus funciones. ¿Qué delito estarían cometiendo ustedes si, por ejemplo, una lesión que es leve, ustedes le ponen una lesión grave? Estarían cometiendo un delito por esa persuasión. Así es. Estaríamos hablando de falsedad genérica, ¿no? Es un delito bastante grave para Claro, o ustedes. sea, dar una opinión que no corresponde a sabiendas, ¿no? Dígame, la valoración que se hace de las personas varía en cuanto a la edad. Por ejemplo, una persona adulta tiene una característica y un menor de edad tiene otra característica cuyas secuelas de repente no va a ser la invalidación de un órgano, sino que él mismo tendría que crecer con una secuela, digamos, psicológica Sí, permanente. si tomamos en cuenta la edad de la persona a evaluar, sí, sí varía. En lo objetivo sí varía. En el extremo etario de los niños, la recuperación es más pronta y en el otro extremo etario de, vamos a decir, el adulto mayor o la tercera edad, la recuperación es más lenta. Sí hay una variación. Sin embargo, en términos generales, nosotros brindamos una media de la valoración de la lesión a fin de que estas dos variables no afecten o perjudiquen a la víctima, ¿no? Damos una media que pues permita al operador de justicia saber ante qué está, ante una falta, ante un delito de lesiones o ante un delito de lesiones graves. Porque si nos vamos al extremo de cada uno, la valoración se podría modificar de tal manera que cause algún tipo de conflicto en la valoración del delito penal que se está analizando, ¿no?
Doctor, dígame, los alcances de medicina legal en nuestro país tiene niveles distintos. ¿En provincias tienen la misma atención que acá en Lima o en las principales ciudades? Bueno, no le podría yo responder a nivel institucional, pero Lima padece de lo que es la centralización de servicios, ¿no? Las sedes más especializadas se encuentran en Lima. Tenemos OAIS, unidades especializadas en provincia, que puede ser en Arequipa, en Junín, en Tacna, pero los laboratorios, atenciones de nivel 4, ¿no? Mayormente están centralizadas en Lima, ¿no? Genética, ¿no? Le hago esta pregunta porque, por ejemplo, tenemos que en nuestro país hay una alta incidencia de maltrato psicológico, sobre todo en los hogares, ¿no? Donde las mujeres generalmente son maltratadas y más o menos el maltrato psicológico en nuestro país es del 70% respecto del maltrato físico. Entonces, se les puede atender con esa cantidad, el 70%, estamos hablando de un número bastante elevado de personas que están, que tienen que ser atendidas. ¿Medicina legal se abastece con todos ellos o recurren a otras instancias de apoyo? Bueno, la atención psicológica, yo tengo conocimiento que medicina legal la otorga con la importancia del caso, ¿no? A través de citas. Tengo conocimiento también que el operador de justicia designa a otras instituciones como hay un departamento de psicología que trabaja a nivel de comisarías. Dentro de las comisarías creo que se llama MAMIS, realmente no estoy muy informado al respecto. En conclusión, el operador de justicia tiene la facultad de solicitar evaluaciones, no solamente médicas, también psicológicas, a otras instituciones de salud del Estado. Es una potestad del operador de justicia. No somos Medicina legal no es el único ente que podría absolver a un operador de justicia ante un requerimiento, ¿no? Dígame, hablando de temas un poco que también mucho tiene que ver la apreciación del médico legal en la violación de mujeres. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes para poder dar un certificado médico legal con una persona, digamos, mayor de edad, que probablemente ya haya tenido ya pues no relaciones sexuales anteriores, pero que eso no le quita de que una persona pueda abusar con ella y eso significa una violación sexual? ¿Cuáles son las características que ustedes evalúan para poder calificar ese tipo Correcto, de sí. gravedad? En ese tipo de exámenes manejamos algunas variables, ¿no? Entre ellas es la edad. La otra variable es el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el evento denunciado hasta que es examinada? Eso es fundamental. Ante una situación así de una persona de sexo femenino ya madura, inclusive puérpera, o sea que ella es madre, y estamos ante un evento de tipo sexual, no necesariamente violento, no necesariamente con violencia física, pero sí que culmina la cópula sin su consentimiento, eso sucede. Eh, si la persona viene antes de los 10 días, es factible nosotros poder identificar algún hallazgo que permita probar orgánicamente, físicamente, lo que la persona está denunciando. Adicional a ello, contamos con recursos de biología forense para buscar en los contenidos de las cavidades riesgos biológicos, ¿no? ¿Y también lo califican como algún tipo de lesión grave o simple, leve? No. ¿Qué calificación se le da, La, licenciado? la calificación
del delito penal lo hace el operador de justicia. Nosotros los médicos no la denominamos violación. Violación es un término jurídico. Nosotros lo abordamos como un evento, como un acto de tipo sexual. En esto abarca desde lo que es los tocamientos y acceso carnal por diferentes vías y también la cópula propiamente dicha. Quien califica si eso constituye no o una violación o no es el operador de justicia. Lo que nosotros vamos a tratar de establecer es que se haya o no, o haya evidencia o no de que se ha producido un hecho de tipo sexual en cualquiera de sus características. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, se trata de una menor de edad. Cuando estamos ante una menor de edad, el abordaje es más directo porque la anatomía de la niña lo permite. La anatomía no solamente de una niña, puede ser un varón también. La anatomía al ser tan pequeña y en el supuesto que estemos ante un caso de agresión sexual de una persona adulta versus una persona pequeña, hay una desproporción anatómica entre la anatomía del infante, niño o niña, y del adulto. Esa desproporción anatómica, entiéndase tamaño de los genitales, produce lesiones muy aparatosas, ¿no? Que son fácilmente advertidas por un profesional médico, ¿no? Cuando nosotros estamos en el ejercicio de la profesión, muchas veces nos encontramos con delitos como son, por ejemplo, el delito de los tocamientos indebidos. Pero ello también tiene que pasar por medicina legal. Sí. ¿Cómo nosotros podemos ver, cómo ustedes pueden evidenciar de que ha existido los tocamientos indebidos? ¿Tiene que pasar por un examen clínico también o lo hacen toda vez a través de la cámara GESEL? Existe el recurso en estos casos de los tocamientos, el recurso de la evaluación de psicología y cámara GESEL. Son estos dos recursos los que al final aportan más al caso que se está denunciando. ¿Por qué? Porque si nos basamos en que son tocamientos indebidos, solo por hecho de ser tocamientos y que lo sean, no van a producir daño anatómico, porque son tocamientos, son Es roces, obvio. son... Sí, al no producir daño anatómico, una evaluación médica no contribuye, no es contributoria, pero en la realidad los operadores de justicia lo solicitan y en un gran porcentaje los menores son examinados con mucho tino también para no producirles algún tipo de malestar La o aprehensión, revictimización. ante ese tipo de examen, porque es un examen invasivo, ¿no? Donde se afecta el pudor y ver sus cavidades y sus partes pudendas. Y muchas veces la motivación del examen es por la tranquilidad de la persona a quien lo acompaña, en este caso los padres. Se les explica cuáles son los procedimientos a hacer, se le explica cuál es la naturaleza de los tocamientos, cuál es la diferencia entre lo que es una agresión propiamente dicha, la desproporción anatómica, dando a entender de que de haber un menor o una menor por haber sufrido vamos a decir, una agresión sexual versus un adulto, el daño es tan severo anatómico que el padre o el acompañante lo evidenciaría. Sería muy posible que sea visible por el sangrado, las lesiones, el dolor. Se descarta eso
y aún así el padre y la madre, porque es una disposición del operador de justicia, solicita que el niño sea examinado, ¿no? Es decir, se le da la opción al final al acompañante de que con toda la explicación dada, el padre o la madre decida si la menor va a ser sometida al examen o no. Al fin también es su derecho. Claro, Ante una denuncia de tocamientos, no necesariamente es necesario que sea examinada por integridad sexual. Se le explica y se respeta la voluntad del usuario, ¿no? En este caso de la madre o de la padre que acompaña al menor, ¿no? Y también si durante el examen la menor o el menor o la persona adulta eh, expresa su voluntad de interrumpir el peritaje, se interrumpe. Es la voluntad, es el cuerpo de la persona. Y nosotros tenemos que respetar esa voluntad, a pesar de la disposición del operador de justicia que se examine, dejando constancia de ello también, claro.